Este es un episodio especial para Podcastón, una iniciativa benéfica de podcast que reúne a podcasters para generar conciencia sobre causas benéficas. Soy Paulina Nava. Rita Tirado es socióloga, maestra, activista y defensora de los derechos humanos en Mazatlán, un puerto de Sinaloa, un estado estereotipado en torno al narcotráfico. Aunque no se tocará el tema concretamente, sí tiene que ver de manera directa como la causa de las brigadas a la sierra, de las que hablaremos aquí, y es la labor de Rita, junto al colectivo llamado Periferia Subversiva, una colectiva transfeminista donde se brinda acompañamiento a sobrevivientes de la violencia de género, a familiares de víctimas de desaparición forzada, feminicidios y a familias desplazadas por violencia. Periferia Subversiva nace en el 2021 aquí en Mazatlán. Justo nace, creo que en un momento muy crucial del movimiento feminista mazatleco, y llegamos, justamente surge por la necesidad de descentralizar las diferentes acciones que se llevan a cabo desde los diferentes frentes de la lucha feminista mazatleca. Los feminismos no son solamente para las mujeres, sino para toda la humanidad, ¿no? El interés por conocer más del proyecto nace cuando en septiembre del año 2025 me entero que Rita y el colectivo están recolectando víveres y ayuda para entregarlos a la Sierra de Concordia, a diferentes comunidades como Chirimoyos o La Petaca, lugares que para mí son muy especiales, pues a lo largo de mi vida acompañaba a mi tío a una cabaña que tenía y pasaba fines de semana. La sierra es un lugar libre de contaminación lumínica. Se pueden ver con facilidad las estrellas, se respira aire limpio, ves paisajes hermosos y te ayuda a conectar con la naturaleza y desprenderte de lo caótico de la ciudad. La última vez que fui sería en el año 2024, poco antes de que empezara la guerra civil entre el cártel de Sinaloa y el ambiente estaba pesado ya. Me tocó ver en un sendero a civiles con armas. Mucho antes de ello, fui en el año 2020, casi a inicios de la pandemia. La situación estaba tranquila, apacible y se podría decir que hasta de ensueño. Sin embargo, en ese entonces fue un periodo de paz, por así decirlo, pues el primer desplazamiento ocurrió en el año 2017. De acuerdo a lo que dice Cristóbal Ochoa Deras, estudiante de la maestría en Ciencias Sociales, con énfasis en estudios regionales por la Universidad Autónoma de Sinaloa, y cuyo tema de investigación para su tesis es el tema de desplazamiento forzado, algo que bien conoce porque fue de los afectados del desplazamiento en el 2017 en la Mesa del Carrizal. Comenta que antes la vida era muy relajada y tranquila. Podías ir a los bailes y regresar caminando a las 2 o 3 de la mañana por la carretera o los senderos, amanecerte y nadie molestaba. La sierra era un lugar muy, muy tranquilo. Se va a escuchar muy poético, ¿no? Pero se respiraba paz. Podías tomar con tus amigos en cualquier banqueta, hasta la tarde, hasta la noche, amanecer y nadie te molestaba. Sabíamos que había y de repente sí pasaban, pero era muy desbalagado. O sea, era súper tranquilo. De hecho, nosotros cuando escuchábamos una ambulancia era de que, salió, ¿qué pasó? De que no se sabía nada, de que mataran a alguien, de que las muertes que habían pues eran que lo mordió una culebra, muertes no causadas por otra persona. Él cuenta que para el año 2017 se escuchó por primera vez que habían matado a alguien, lo cual era muy raro. Luego, a los días, sucedió otro. Luego le siguió otro más. Y así fue por semanas, para que todo cambiara definitivamente. El pleito inició por una mina. Un grupo tuvo conflictos internos por ello. Se empezó a salir de control absolutamente todo. Ya se estaban peleando, ya no podías andar tranquilo. Ya la gente se metía a su casa temprano. Pero ya se sabía que el pleito había sido ocasionado por una mina que se estaban peleando, ¿no? Al tiempo, el crimen organizado quemó una casa y escribieron que no querían a nadie ahí. Fue una amenaza indirecta que hizo que muchos se movilizaran por miedo. Solo quedaron personas muy mayores que dijeron que ellos no se saldrían. Estoy manejando ahorita yo un doble desplazamiento, ¿no? De que muchas personas cuando llegaron aquí a Villa Unión, a Mazatlán, pues no lograron acoplarse, sobre todo por el calor y por pagar renta. En el rancho pues no se paga renta, no se sufre calor, no se paga agua. Muchísimas cosas que aquí se tienen que pagar, allá no se pagaban. Entonces muchas personas cuando llegaron aquí, pues eso fue lo que les tronó, lo que les ocasionó un problema y decidieron regresarse. Y siempre sí estuvieron 1 semana, 2 semanas allá. Muchas personas que se regresaron, que vinieron a Villa Unión, Mazatlán, Concordia y se regresaron, pues ahorita todavía sufren.
Actualmente, la sierra es una zona de guerra. De hecho, mientras narro este episodio, hacía semanas que habían encontrado fosas clandestinas con cuerpos en el Verde Concordia. El acompañamiento a las comunidades de la Sierra de Concordia surge en el 2021, finales del 2020, inicios del 21, cuando yo conocí a las madres de familia desplazadas por violencia que estaban viviendo aquí en Mazatlán, en condición de desplazamiento, obviamente, en la colonia Santa Fe. Una particularidad de estas comunidades es que siempre han retornado, en los dos casos que han sido desplazados desde el 2017 y ahora en el 2024 siempre retornan a su comunidad. Entonces durante este tiempo, cuando regresaron, nosotros pues seguíamos el acompañamiento aunque ellos estuvieran en la sierra. Rita menciona que el acompañamiento surge desde la necesidad de las propias familias. Por ejemplo, en colectas navideñas, cuando estaban en condición de retorno, hace unos años atrás, y no tenían acceso a comprar regalos o a hacer posadas. Es así como surgen las colectas navideñas, por ejemplo, después el festivalito infantil en la sierra, y de ahí surge pues la Brigada de Salud Comunitaria, ¿no? Justo a raíz de este acompañamiento que iniciamos cuando están en condición de desplazamiento acá en Mazatlán. Es una brigada de salud integral, no solamente atendemos la salud física, sino también la salud mental y emocional. Las brigadas funcionaban así. Iban el último fin de semana de cada mes a la comunidad a realizar atención médica general, atención especializada donde entregan medicamentos y las donaciones. Eso fue en agosto. En septiembre se realizó la brigada ginecológica donde llevaban un módulo ginecológico especial, productos de higiene menstrual y entregaron donativos. En octubre la brigada fue de odontología, donde llevaron productos de higiene bucal. Y en noviembre fue la brigada de atención psicológica. Como fue la última brigada, hicieron fiesta donde hubo comida, snacks, círculos de sanación comunitaria para mujeres, talleres de pintura, escritura creativa, movimiento lúdico, taller de danza para las infancias y adolescencias. Cuando se encuentran en condición de retorno, es un retorno inseguro, no es un retorno acompañado por el Estado. Estas familias regresan por decisión propia y sin acompañamiento estatal. Entonces, ¿qué implica esto? Implica abandono institucional de cajón, y otra cuestión es que tienen que rehabilitar sus espacios de nuevo porque estos espacios han sido habitados por otras personas o el crimen organizado ha hecho lo que ha querido con sus espacios comunitarios, con sus casas, etc. Y ahora, con la guerra entre facciones del cártel de Sinaloa, hubo incendios forestales provocados en toda esa zona. ¿Eso qué implicó? En primera, que el aire estaba contaminado. Entonces estas familias estaban tratando de rehacer sus vidas y sus comunidades con fuego activo, el aire contaminado, sin poder respirar bien. De hecho, tuvieron muchas afectaciones a su salud a raíz de este humo que estuvo por semanas y semanas. A esto se le une que las comunidades tienen problemas de servicios básicos, problemas por servicios de luz eléctrica, con apagones recurrentes, el transporte público fue parado y no hay acceso a la comunidad afuera o adentro. La zona serrana tampoco tiene señal, por lo que están casi incomunicados. Las clínicas cerradas. Otro ejemplo de los padecimientos que se vive en la zona serrana del sur de Sinaloa es que en julio del 2025, por la violencia, hubo bloqueos de carreteras, por lo que los suministros alimentarios eran escasos. El crimen organizado estaba prohibiendo a los proveedores de alimentos que entraran a la comunidad para obligar a la comunidad a que se saliera, porque cortando su entrada de alimentos, pues estaban forzándolos a que se fueran, ¿no? Y fue justo con los incendios y la falta de alimento que empezamos una campaña que se llamó Emergencia Humanitaria con Responsabilidad Institucional. Esta campaña constó de donaciones para poder comprar equipo de protección contra incendios para la comunidad de Santa Lucía, porque ellos tenían un grupo de voluntarios, brigadistas voluntarios contra incendios, que estaban apagando el fuego cuando Cevides no estaba trabajando, quien es a quien le corresponde, ¿no? Y a CONAFOR. Hicimos una colecta para llevar alimentos. No todas las comunidades están en la misma posición. Revista Espejo informa que hay poblados semiabandonados, como la Guasima, el Magistral, Piedra Blanca, Chupaderos,
Copala, Pánuco y La Guayanera. Santa Lucía sí tiene atención médica, pero La Petaca no. Por ello, Rita y compañía emprendieron el proyecto. Rita lo diseñó y empezó a tocar puertas para obtener financiamiento, hasta que el Fondo de Acción Urgente para América Latina y el Caribe respondió y dio un pequeño financiamiento con el que lograron arrancar los primeros meses. Los siguientes se sostuvieron de donaciones, campaña GoFundMe y trabajo voluntario. ¿Implicaba riesgo? Sí, por supuesto, y para ello desarrollaron estrategias para mitigar el peligro y capacitarse con ACNUR, que es una organización internacional que protege y asiste a personas forzadas a huir de sus hogares por guerras, conflictos y persecuciones, y de esa manera atender a las víctimas. Compraron insumos de protección como gafetes, chalecos, radios y desarrollaron una ruta segura como irse por la autopista, que es más segura y vigilada. Sin embargo, el riesgo era permanente. Porque de repente ocurrían enfrentamientos en Concordia, pero en Ciudad Concordia, y pues sí generaba una alerta ahí en nosotros, pero teníamos que seguir llevando pues las brigadas. Y siempre estaban en contacto con la comunidad. Incluso tenían cierto permiso del crimen organizado para trabajar ahí, porque había que pedir permiso para poder acceder y que los reconocieran y no hubiera un peligro mayor. La comunidad, al retornar, comenta Rita, tiene que llegar a ciertos acuerdos con el crimen organizado, que es donde se dice tienen sus campamentos, y aunque Rita comenta que sienten su presencia con monitoreos constantes, nunca han tenido un incidente. Le pregunto sobre los voluntarios. Ante estas situaciones, no todos están en disposición de acceder. Justo fue un milagro, yo creo, el poder de la amistad, porque la mayoría, todos los voluntarios que se sumaron a las brigadas de salud son amigos o amigos de amigos que se unieron a la causa, ¿no? Hubo convocatorias abiertas para que se unieran médicos, enfermeras, talleristas, pero también mucho miedo. Al principio muchas personas respondieron, pero luego ocurrieron hechos violentos en el puerto de Mazatlán y muchos desistieron. Pero Rita también comenta que hubo personas que se mantuvieron. Platica la presencia de 2 odontólogos del Frente Estudiantil de Culiacán que se trasladaron a Mazatlán y ellos solos atendieron a la comunidad. La respuesta de la comunidad fue en su totalidad positiva, pero Rita comenta que esperaban aún mejor respuesta. Fíjate que sí tuvimos buena respuesta, pero esperábamos más respuesta todavía. ¿En qué sentido? Te estoy hablando de que tan solo en Chirimoyos ya hay un 85% de familias retornadas, pero solamente teníamos aproximadamente por mes 60 pacientes consultados el primer día y 40 infancias en los talleres, ¿no? Nosotros esperábamos mínimo 200 personas, entonces 60 para 200 es mucha diferencia. Lo que nos dimos cuenta durante las brigadas es que las comunidades tienen mucha desconfianza todavía. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a que muchas personas vayan y lleven ayuda humanitaria o caridad, ¿no? Como se dice. Pero van una vez y ya no regresan. Estas comunidades son comunidades que han sido múltiples veces violentadas de múltiples maneras y por múltiples personas y organizaciones y el mismo gobierno. Entonces es gente que tiene mucha desconfianza, es gente que, o sea, esa comunidad de verdad tiene el tejido social, el tejido comunitario está roto. Entonces es muy difícil que se unan, es muy difícil convocar. ¿Qué siente que haya una brigada odontológica aquí en Chirimoyas? Pues muy bien, porque todos lo necesitamos. Pese a la desconfianza que se menciona, cuando menos, más de 50 personas siempre llegaban. De hecho, se detectó una lesión cérvico-uterina que se canalizó al Hospital General de Mazatlán y a través de una psicóloga diagnosticaron a varias infancias. Con los talleres identificaron que hubo un cambio en el bienestar de infancias y adolescencias. Cuando anteriormente les preguntaban qué querían ser de grandes, respondían militar o narco. Tras 4 meses, las respuestas eran que querían ser veterinarios o como las maestras que los acompañaron en los talleres de arte y danza. Entre otras actividades estuvo el colectivo de cine comunitario Les Abonades, que son de Mocorito y Mazatlán. Dicho colectivo son personas que llevan cine al aire libre. Ellos colaboraron en el Festival Infantil en la Sierra del 2023 y junto al cineasta Dano García están grabando su propio documental. Esto hace creer que, quizás con acompañamiento, otra realidad es posible. Sin embargo, al cierre de esta edición, aún no hay médico, tampoco hay señales que la clínica abra o que los profesores regresen, y aunque está la modalidad virtual, la mayoría de los niños no tienen internet y el trabajo es escaso para estar pagando saldo
para sus celulares. Sobre todo estas comunidades que obtengan el reconocimiento como víctima, porque en Sinaloa ya existe el reconocimiento por el estado de Sinaloa como víctima de desplazamiento forzado, ya existe una ley, ya existe un fideicomiso incluso en Sinaloa, pero estas comunidades en particular no lo tienen todavía. Pese a los esfuerzos y a estrategias de seguridad que se han implementado, lo caótico que vive el estado de Sinaloa no parece tener fin. Le pregunto a Rita si cree que acabe pronto esta vivencia. Honestamente no, pues sí es una situación muy compleja que tiene raíces estructurales, entonces es una problemática de verdad que no puede cambiarse en poco tiempo, ni en mediano plazo ni en largo plazo probablemente, porque pues estamos hablando de una maquinaria, ¿no? O sea, el sistema así funciona aquí en todas partes, ¿no? A lo mejor en algún punto las cosas se calman, dependiendo de quién gane la guerra. Creo que lo único que nos queda a nosotros como ciudadanos, como personas conscientes, es organizarnos, ¿no? Organizarnos en el sentido de crear comunidad, de resistir ante todas estas violencias que enfrentamos todos, ¿no? Porque la violencia y el abandono institucional no solamente está en la sierra, allá se recrudece por las condiciones materiales, el contexto, la geografía. Rita menciona que parte del síntoma de las comunidades en la sierra proviene del sistema. Traumas, no solo individuales, sino colectivos, que habría que afrontarse de manera colectiva. Para ella es impactante ver a familias sufrir ansiedad o depresión y que tienen aún esa convicción de seguir trabajando, de salir adelante. Que a pesar de todo esto por lo que están pasando, no pierdan esa calidez humana, no pierdan esa necesidad de servir, porque así son en la sierra, o sea, llegas y te invitan y ya comiste, no has comido, y o sea, es gente que de verdad es amable, es gente muy amable, es gente cálida, es gente trabajadora, y que a pesar de todas estas condiciones y de todos estos malestares que tienen, que no son su culpa, a pesar de eso siguen como manteniendo esa humanidad dentro, ¿no? Y eso es muy fuerte de ver. Entre los próximos proyectos del colectivo es un proyecto sobre el desplazamiento interurbano a raíz del boom inmobiliario, de los procesos de gentrificación y turistificación en Mazatlán, donde los locales se están yendo a las periferias en búsqueda de vivienda, pero los centros de trabajo siguen siendo en zonas turísticas. También planean hacer círculos de sanación comunitaria para mujeres desplazadas debido a que Rita y el colectivo tomaron conciencia de las complejidades que implican ser desplazado. Es un problema aquí, una problemática, un fenómeno más bien que identificamos, pero que no está explorado. Entonces, lo que queremos hacer con este proyecto es justo hacer un diagnóstico. Y vamos a iniciar con círculos no de sanación, pero muy parecidos a esos, en los que queremos primero explorar cuántas personas aproximadamente han sido víctimas de desplazamiento interurbano y cuáles han sido los impactos. A la par, Periferia Subversiva seguirá con actividades como lo hizo recientemente, uniéndose a la organización de algunas actividades del pasado 8 de marzo o la marcha del 28 de septiembre, Día de Acción Global por el acceso al aborto legal y seguro. Este año no planean brigadas de salud a la sierra, por lo difícil que fue implementar en lo físico y en lo emocional. Actualmente hay convocatoria abierta por si quieren unirse al colectivo como voluntarios y voluntarias, y se les invita a seguirles en redes sociales como Periferia Subversiva y están abiertas a ayudar a gestionar proyectos o a escuchar propuestas. Soy Paulina Nava y te agradezco que hayas escuchado este episodio. Te invito a que nos ayudes compartiéndolo en tus redes sociales y a tus allegados. Agradezco a Rita Tirado por la entrevista concedida, a Cristóbal Ochoa Deras por su aporte, así como a Juan Tunal. Gracias a Marisa Castro en el diseño para redes sociales y a Miguel Ángel Zárate en producción. Este ha sido un episodio especial perteneciente al evento solidario con podcasters de todo el mundo, Podcastón 2026.